pesar de lo que te dicen, ¿no estás sintiendo que tu plata rinde cada vez menos? ¿Sabés que el salario mínimo en Argentina viene perforando pisos históricos? Quédate que te cuento. Según datos del INDEC que difundieron en julio, pero que corresponden a mayo, la inflación de ese mes fue del 2,1%. Pero los salarios no aumentaron ni lo mismo ni más que la inflación. Llegaron únicamente al 1,8%. Lo cual significa o significó que los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo durante 9 meses consecutivos. Este dato, mirado por sectores, hace que veamos que la brecha es cada vez más evidente. Por ejemplo, el sector privado formal, los aumentos de ese mes aumentaron un 2%, es un 0,1% menos que la inflación, y acumuló así una caída del 2,1% en lo que va del año. El sector público es mucho peor todavía, porque como Milei odia a los empleos públicos, cada vez el maltrato, además de ser personal, es salarial. Los salarios en el sector público aumentaron un 1,5%, mucho menor que lo que aumentó la inflación, y con eso llevan acumulado una pérdida real del 17,8% desde que asumió Javier Milei. Pero seguimos, que tengo más info. Ahora, no solamente venís perdiendo poder adquisitivo de tu salario frente a la inflación, que sigue estando sostenida, que sigue existiendo, lejos del relato libertario. A ese poder adquisitivo que venís perdiendo se le suman que los servicios esenciales como luz, como gas, como agua, como transporte y como combustible aumentaron muy por encima de la inflación, lo cual te deja en una situación cada vez más vulnerable de tener que elegir si vas a pagar los impuestos o vas a comer. Y como tenés que pagar los impuestos porque son servicios esenciales, cada vez las familias están destinando menos plata a comer. Entonces ya únicamente se come lo que se puede, a tal punto que, por ejemplo, el alfajor se convirtió en el almuerzo de más del 61% de los trabajadores argentinos que se están salteando comidas. Ya no solamente no podés elegir qué comer, no podés hacer las 4 comidas por día, no podés darle calidad a tu alimentación, sino que además tenés que ver cuál te salteás y, como para no pasar demasiado hambre, con qué sustituir lo que podría ser un sándwich y una gaseosa, cambiarlo por un alfajor y una gaseosa o un juguito. Alimentos ultraprocesados de mala calidad que además están empezando a empeorar la salud de los empobrecidos trabajadores argentinos. Y como si esto fuera poco, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023 con la brusca devaluación que nunca se recuperó, el poder adquisitivo del salario perdió a la fecha un 40%. Solamente de ese 40% hay un 30% que se perdió con la devaluación de cuando apenas asumió, y al día de hoy no se recupera. Pero podemos seguir comparando. Por ejemplo, al día de hoy el poder adquisitivo del salario está un 60% abajo que en junio de 2015. Y acá está otro dato que nos alarma, un 20% abajo que en la década de los 90. Podemos empezar a trabajar con ejemplos. A ver, en junio de 2026, una hora de salario mínimo vital y móvil equivalía a 1 kilo de pan. Una hora de salario mínimo a 1 kilo de pan. Hoy, para comprar 1 kilo de pan, tenés que trabajar 2 horas y media. Busquemos otro producto, por ejemplo, la carne picada. Para junio de 2016, con 2 horas de trabajo comprabas 1 kilo de carne picada. Hoy necesitas 6 horas de trabajo. O sea, con 8 horas y media de trabajo más, o sea, media hora más de la jornada mínima de trabajo por día, compras apenas 1 kilo de carne picada y 1 kilo de pan. Más, hay más. El salario mínimo de junio cubrió apenas poco más de la mitad de la canasta básica alimentaria, que es la que define la línea de la indigencia para una familia tipo. Y se necesitaron más de 4 salarios mínimos para alcanzar la línea de pobreza. Tenemos más ejemplos, sigamos. En 2016 se pagaba un viaje de ida y vuelta en subte con 15 minutos de trabajo, según el salario mínimo. Hoy, para pagar un viaje en subte, en Buenos Aires, en Salta no tenemos, pero para pagar un viaje en subte necesitas
1 hora y 41 minutos de ese salario. O sea, vamos a recortar de la carne picada o del pan para poder aumentar horas de trabajo, o vamos a aumentar horas de trabajo para poder hacer un viaje en subte. Si necesitas 2 viajes en subte, bueno, duplícalo. Pero yo creo que nos tenemos que quedar tranquilos, ¿no? Porque al final del camino el relato libertario tiene una solución para todo esto. Echarte la culpa. O sea, si estás endeudado, si no te alcanza, si sos pobre, la culpa es tuya. No es de ellos. Pero te dicen que en algún momento vamos a estar bien o vamos a estar mejor. Lo que sí no te dicen cuándo. Y lo que tampoco te dicen es con qué modelo, porque este modelo que están aplicando ya fue probado en Argentina y en otros lugares del mundo y no funciona. Ya fue probado en Argentina y no funciona. Salvo que eso te lo marca, y te lo había contado en otro video, la diferencia y la brecha que mide la desigualdad en Argentina, donde el 10% más rico hoy está ganando 15 veces más que el 10% más pobre. Para ellos el modelo sirve, para el 90% de la población, donde estamos vos, yo y todos los que se creen de clase alta y no son, el modelo no cierra. Pero tranquilos, con la promesa capaz que se come. Nos vemos en el próximo video.